Hola, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Vamos a estar meditando en Romanos capítulo 5, versos del 21, del 20 y 21. Padre Santo, bendice este devocional en su nombre Jesús. Amén. Y dice así en la palabra de Dios: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Vea qué interesante este versículo y hagámosle preguntas inductivas. La ley de Dios fue entregada. Esta ley de Dios que se entregó es la ley moral, y cuando nos referimos a la ley moral es la ley en dirección al prójimo: no mentir, no robar, no codiciar, es decir, respetar el bien ajeno, no adulterar, ¿verdad? Respetar la mujer ajena o el hombre ajeno y serle fiel al que Dios nos dio en santo matrimonio, o a la que Dios nos dio en santo matrimonio. Honrar a nuestros papás y en una forma vertical, eh, amar a Dios, honrarlo, ¿no? Y no tener ningún ídolo. Entonces esa es la ley moral. Está la otra ley, que es la ley sacerdotal, la cual era rituales dados a los levitas y al pueblo de Israel para las ceremonias de las celebraciones, como la Pascua, también el sacrificio del cordero, ¿verdad?, en el lugar santísimo, etcétera. Entonces esa es la ley que fue entregada por medio de Moisés. Ahora toda la gente hoy en día conoce, eh, ¿verdad?, esta ley. Ahora, ¿para qué se dio? El verso responde: para que toda la gente se diera cuenta. Ok, entonces Dios la da con un propósito, para que toda la gente se dé cuenta. ¿De qué se tiene que dar cuenta la gente? ¿De qué es pecadora? No. Se da cuenta de la magnitud de su pecado. Entonces es como una forma de medirnos, no cuán buenos somos, sino cuán pecadores somos. Es decir, cuán delincuentes somos al romper las leyes de Dios. El pecador es eso, un delincuente que está rompiendo la ley de Dios, y la ley de Dios al examinarnos con ella, nos damos cuenta la magnitud de nuestro pecado, cuán pecadores somos. Pero mientras más pecaba la gente, ¿qué pasó? Porque hay un pero ahí. Bueno, Pablo responde: más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Gracia es un regalo inmerecido, es un don inmerecido, un favor inmerecido. Muy bien. Entonces, dice Pablo: así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, el pecado reina en la vida del ser humano. Es su rey y el ser humano es su marioneta. Se somete al pecado que lleva dentro. Y los que tenemos hijos lo vemos. Nuestros hijos no se les enseña a hacer berrinche, a ser egoístas, hedonistas, etcétera. Y ellos vienen así. Nuestro trabajo es más bien corregirlos y enseñarles lo bueno, porque lo malo ya lo traen. Es el pecado que mora en ellos y en todo ser humano. Ese pecado es de hecho el que nos lleva a una muerte física. De eso no hay duda. Pero también una muerte espiritual, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, la cual, continúa diciendo Pablo, nos pone en la relación correcta con Él. ¿De qué está hablando? De la gracia maravillosa de Dios. Ella nos pone en una relación correcta con Él. ¿Quién es Él? Dios. Y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la gracia maravillosa de Dios es la que hace que el hombre se vuelva en arrepentimiento y fe hacia Cristo Jesús, quien es
el mediador entre Dios y los hombres y el quien puede dar vida eterna. Y note la última palabra, las últimas dos palabras, nuestro Señor. El ser humano quiere ser su propio Señor. El ser humano quiere hacer su propia voluntad. Quiere caminar su propio camino, su propia verdad, su propia justicia, su propia ley. Eso es lo que quiere el ser humano, todos. Pero cuando Dios trabaja en un ser humano, lo vuelve hacia Él y logra entender la magnitud de su pecado y logra entender que necesita un Salvador porque Dios es 3 veces santo. Entonces, de rodillas, con corazón arrepentido, se vuelve a Cristo Jesús para que Cristo Jesús ahora sea su Señor y la palabra de Dios su ley, y ahora quiere hacer la voluntad de Dios y meditar en su ley. Es decir, hay un cambio de mente, emociones y de pensamientos y de voluntad. Eso pasa cuando alguien de verdad cree en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿has creído en Él el día de hoy? Si no lo has hecho, vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. Si ya lo has hecho, síguelo porque Él es tu Señor. Padre bendito, bendice este devocional. En su nombre Jesús, te adoramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga grande y ricamente.